ese un día vamos a traerlo a televisión con un médico especialista, como un desaguador de esos de una goma, bomba un de esa, succionador sí. manual de los, puede salvar la vida de una persona. Bien, señores, el tema es que mañana, el domingo, se inicia oficialmente esa campaña y nosotros no podemos dejar de participar en eso, pero que se sepa que en lo básico nosotros no estamos de acuerdo. Y yo me pregunto, Cristino, ¿y con el mismo costo se pueden lograr mejores resultados? Siempre es posible lograr mayores niveles de eficiencia. Es así. Ahora, esas aspiraciones suyas, yo las entiendo perfectamente, es una inquietud de uno no cuesta nada. desde hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente todo lo que implica competencia, lo que hay que lograr en un proceso de competencia con otro, tiene normalmente, como dicen su propia... Esa palabra competencia, te puedo interrumpir para decirte que estoy hablando de lucha de intereses. Sí, claro, políticos o económicos. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para usted abrirse ese paso en el mercado? Pregúntele a Donald Trump. Pregúntele a Donald Trump lo que hay que hacer para usted ser exitoso en los negocios. Eso tiene su propia moralidad, sus propias reglas. Sí, pero hay excepciones, porque tú y yo sabemos que a mí me gusta la paradita, porque ¿cómo se llama? Feli tiene más participación ahí. Yo soy un fanático también, claro. Tiene una particularidad y es que y él trata ese tema mucho. ¿Cómo fue que ese hombre llegó al poder? Con ese pedigrí, porque es un pedigrí. Los pedigrí lo tienen los animales, los perros, ¿verdad? Y él logró eso. Y te voy a decir una cosa, y la historia me lo va a tratar muy bien, porque resulta que de todos los presidentes americanos, el menos guerrerista resultó él. Sí, tiene sus cosas buenas. Hay muchas cosas que uno no puede compartir de Donald Trump. Pero seguro que no. Indiscutiblemente. Es un personaje muy polémico, pero él es atípico, totalmente atípico. Y él, con esos planteamientos que muchas veces se entiende que son planteamientos absurdos, ha logrado, curiosamente, cautivar una buena parte de la sociedad estadounidense. Sí, pero Cristino, que en República ¿Usted Dominicana, sabe por qué? media islita, un ciego haya ganado unas elecciones y se haya reelecto 3 o 4 veces, y que un hombre sin hablar media palabra haya ganado unas elecciones? Estoy hablando de Antonio Guzmán y Balaguer. Eso no es raro, pero que Trump haya llegado a la presidencia de la República de los Estados Unidos de América. Pero Balaguer no era un ciego cualquiera. No, ni Trump es un carajo loco cualquiera. Cuando uno vio, por ejemplo, a Bill Clinton ayudando a Balaguer en una cumbre que hubo en Miami, uno se pregunta, bueno, pero ¿y esto? ¿Cómo este hombre llegó aquí? Pero Balaguer nunca dio muestra de estar desactualizado. Siempre demostró tener conocimiento de todo lo que se movía en el país. Incluso manejaba las cifras. Y esos son fenómenos que se explican precisamente por eso. El pueblo dominicano le confió a Balaguer la presidencia de la República en esas condiciones. Donald Trump es un personaje que de alguna forma ha catalizado una aspiración del pueblo norteamericano. ¿Usted sabe cuál es esa aspiración? ¿Cómo es que se explica ese fenómeno Donald Trump? Por eso que usted decía que está ocurriendo en República Dominicana. Aquí en República Dominicana usted dice, por ejemplo, el Congreso está en manos de unos sectores determinados. Bueno, esos son grupos que han logrado aquí mucha influencia, la gente que maneja recursos que provienen del juego, del narcotráfico, actividades ilícitas. El dinero tiene una capacidad de penetración tremenda. En Estados Unidos ese fenómeno no ocurre. Puede haber una excepción, pero grupos vinculados con la delincuencia, eso
tiene muchas dificultades para penetrar. Pero el capital Sí, corporativo maneja la política estadounidense. porque decidieron que es hasta los actos delictivos que comete el capital está dentro del sistema. Bueno, y hay una serie de actividades que perfectamente tipifican como delictivas, como por ejemplo cuando usted fabrica un expediente para hacer una guerra, sí. pero eso en la política se entiende como algo normal, como un recurso válido. Ahora, Donald Trump, ¿por qué irrumpe en el escenario? Porque de alguna forma mucha gente inconforme con lo que estaba ocurriendo y está ocurriendo en la sociedad estadounidense, lo utilizan para romper eso. Porque Donald Trump llegó denunciando el sistema. Él dijo, el sistema está roto, y denunció a Hillary Clinton y dijo, ella fue a mi matrimonio porque yo contribuía a su campaña y ella estaba ahí para mí cuando yo quería. ¿Por qué? Porque yo le daba dinero. Así fue que ganó Donald Trump. Así fue que ganó Donald Trump. Y ese es un fenómeno que no solo está ocurriendo en Estados Unidos, eso está ocurriendo en buena parte del mundo. Sí, pero en Estados Unidos se han puesto de manifiesto cosas en momentos determinantes. Por ejemplo, ellos te dicen a ti, primer divorciado, Ronald Reagan, primer católico, Kennedy, primer negro. Eso son avances de la sociedad sobre... Bueno, está bien. Primer elemento atípico, Donald Trump. Pero tú tienes, así como Donald Trump, ayer leíamos la efeméride. El boxeador Cassius Clay es condenado por haberse negado a pelear en una guerra. Pero no dicen lo que él dijo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo de la guerra? ¿Esa guerra es para defender los Estados Unidos de América? No, es para defender intereses de que otras naciones no tomen otras áreas que a los sectores económicos no les interesan. El Medio Oriente. Mira, ese tema de ahora de los Arabia Sauditas ¿con quién fue que se unieron? Con los iraquíes, con los iraníes. Que están ahora normalizando relaciones. Atendiendo cosas. Las interioridades de eso y el origen de las empresas petroleras, de cómo llegan al Medio Oriente, por qué Estados Unidos es la principal reserva de petróleo no explotable que hay, porque a ellos les conviene tenerla. Y solamente el negocio del petróleo. Ayer y más tarde nosotros vamos a hablar con el doctor Castillo sobre el tema de Ucrania. ¿Cómo es posible que nosotros en el discurso nos digan por la pandemia y por la guerra de Ucrania aquí hubo un manejo extraordinario de la política? Digo, está bien por la pandemia, por la guerra de Ucrania. Sí, porque los granos, los abonos y el petróleo y el gas. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo es que se llama ese juego del billar cuando no es billar? Hay una carambola que se juega y es, al tener el problema de los gasoductos, los europeos le echaron mano al petróleo, otra vez, porque tuvieron limitaciones. Entonces, todo eso produjo una serie de eventos que la gente tiene que saber por qué están ocurriendo. Lo mismo que aquí con cositas aparentemente pequeñas, deben de darse algunas explicaciones. Se deben de dar algunas explicaciones, porque cuando aquí los que manejan el Congreso lo hacían desde afuera y financiaban el legislador, no se sintieron cómodos cuando ese legislador no los defendía. Aquí hay una ley de alcoholes que yo no se la puedo explicar, pero sé que existe, en que
se supone que el contenido de alcohol de una cerveza es lo que produce el monto de impuestos que debe pagar. Sin embargo, las cerveceras se encargaron de dejar eso así. ¿Cómo se logra? Financiando legisladores, para que ellos ahí ni hablen de eso. Y si alguien lo habla, ellos se encargan de callar. Bajando el contenido de alcohol. Pero, yo te voy a decir, pero cuando tú sumas, Cristino, lo que tú estabas diciendo al principio, los intereses, la lucha de intereses, oíste, todo, no me quisiste, me trataste bien, dijiste, lo que tú estás diciendo está muy bien, pero los intereses individuales y la lucha de interés y la competencia, echa por el suelo todo eso, porque ¿cómo tú le puedes decir a Leonel Fernández que apoya a Luis Abinader en un nuevo periodo? Hoy tú estás loco, es mi último chance. Y el que sabe soy yo. ¿Cómo tú le dices a Abel? Dice, pero tú eres amigo de Leonel. Yo era amigo de Leonel, pero ahora soy el candidato del PLD, que es el partido más grande que hay aquí. Y tú me estás pidiendo que... Tú estás loco. Ese muchacho lo que está hablando de... Estamos hablando cosas porque a veces, como dice Vincho Castillo a veces viene la mano de Dios y todo que dice, caramba, puede que ocurra algo. Y aquí han ocurrido muchas cosas que nosotros tuvimos en el año 1960. Aquí había gente que tenía el manifiesto comunista en el bolsillo de atrás y lo leían y conocían eso, y cuando matan a Trujillo vienen, esa gente no aprendieron ese día, ellos lo sabían. Y comienzan las izquierdas a desarrollarse y no se pusieron de acuerdo ni en el 60, ni en el 61, ni en el 62, ni en el 63. Manolo óigame, el 14 de junio no votó por el PLD y el 14 de junio se fue a las montañas a defender el gobierno de Bosch después. Y eso aquí nadie lo entiende ni tiene que ver con eso. Y ese 14 de junio, aunque lo dijo ayer Consuelo, ese 14 de junio no se fue a las montañas con ayuda de Cuba, ni con interés de Cuba, ni con nada de Cuba. Aquí la única cosa que tiene que ver con Cuba fue Camaño, porque le dijeron tienes que irte. Y tiene que ver con Cuba, que Estados Unidos creyó que Cuba estaba en República Dominicana presente a partir del 24, y que pudo haber dominado el 24, la Revolución de Abril. Y intervinieron. Todo eso produjo un acto que nadie lo planeó. La izquierda se puso de acuerdo y participó en la revolución. La única vez que han actuado en una dirección, pero no se conformaron, hicieron comandos separados. Y buscando sus propios objetivos, naturalmente. Pero cada uno en un comando. Pero lo hicieron frente a la invasión. Por lo menos les queda algo que decir. No, esa vez estábamos todos unidos frente a una causa. Y del lado correcto. Del lado correcto. Y del lado correcto, porque no había otra posición. La otra posición, ¿verdad? Entonces, eso de hacer lo correcto, no siempre es posible. A veces, las circunstancias hacen que los intereses o la competencia te hagan cambiar tu agenda y hasta tus principios. Coge, por ejemplo, a Balaguer. Balaguer mató a todos los que se murieron, mandó a matar a todos los que murieron en su gobierno. No, pero él no podía someter a la justicia a los que le sirvieron a Estados Unidos. ¿Qué hizo? Nada. Cargó con eso.
pero hay mucha tela que cortar. Tú ibas a decir algo yo. Lo que yo le iba a decir, a veces conviene la capacidad para regular los intereses en la sociedad. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día tienen que ver, lo enfocaba ayer Consuelo Despradel, con el asunto, con el tema de la desregulación. Algo que hizo grande a Estados Unidos, a esa sociedad, fue precisamente esa capacidad de prever las cosas. Y ellos se dieron cuenta, por ejemplo, de lo dañino que podía ser el asunto del del superpoder económico con capacidad para imponer sus reglas en el mercado. Y concibieron las leyes antimonopólicas. Y cuando algunas empresas demostraban que podían realmente, que tenían el suficiente poder y que además de eso trataban de imponerlo en la competencia en el mercado, entonces producían las divisiones de esas empresas. ¿Qué fue lo que pasó con ITT? ¿Qué fue lo que pasó con ITT? Ese es un ejemplo. Pero después se puso de moda todo lo contrario, la desregulación que conllevó la aparición de unos superpoderes sin ningún tipo de regulación. Y eso trajo como consecuencia la quiebra del sistema financiero y aquella crisis del 2008. Y eso ha terminado provocando ese superpoder económico, le quitó sentido a esa política que en Estados Unidos funcionó para bien de toda la sociedad, la competencia entre dos grandes partidos que se complementaba. Cuando uno comenzaba a flaquear y acumulaba una gran inconformidad de la sociedad, venía el otro, lo sustituía, introducía correctivos y se mantenía siempre la expectativa. Ellos lograron también que en esos partidos no sean totalitarios. Es decir, tú tenías republicanos que dentro de sus corrientes tenían algunas cosas que tenían los demócratas y viceversa. Tú tenías republicanos con tendencias. Por ejemplo, ¿cuál era el partido de Lyndon Johnson? Era demócrata. Claro. Sin embargo, y uno de los más guerreristas que ha conocido la historia. Entonces, tú ves la gestión de Lyndon Johnson. Primero, fue uno de los gobiernos que más cosas ha hecho en Estados Unidos. Y segundo, parecía un gobierno republicano. Él era que era del sur. Porque, no, además de eso, acuérdese que los demócratas siempre han tenido que tener una especie de contrapeso en su boleta electoral. Tú eres un presidente más o menos liberal, como el caso de Kennedy, tienes que hacerte acompañar de un conservador. Tú eres un liberal como Barack Obama, te haces acompañar de un conservador como Joe Biden, que ahora está gobernando. Bien, nosotros tenemos un propósito en el día de hoy. En esta hora y poquito que queda, nosotros vamos a conversar con dos sectores que quizás no lo hagamos en una forma, digamos, milimétrica con el tiempo. Nosotros queremos a partir de ahora hablar con el doctor del Castillo algunos problemas que están ocurriendo en el mundo y aquí. Y ahorita vamos a conversar con una persona que es una muestra de una realidad, ni buena ni mala, una realidad dominicana, para que uno pueda ver qué está pasando aquí y cuáles son los factores que compiten, porque ahí sí hay una competencia, como decía él, y nosotros queremos que se sepa que nosotros no le estamos induciendo a nada, sino que ni tratamos de venderle nada, sino de mostrarle algo. Por ejemplo, a partir de ahora, nosotros vamos a seccionar el programa y yo quisiera conversar con el doctor
antes de que nos llegue un invitado, que se va a comparar y se va a entender el por qué él viene, esa persona, y por qué el doctor del Castillo nos debe decir cosas totalmente diferentes a las que nos va a tratar nuestro invitado. Un joven que ustedes lo van a ver. Yo le digo al doctor del Castillo, doctor, todos los días oímos Ucrania. Para los que estudian geografía y eran militantes de izquierda, saben que Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas, de la URSS. Pero la mayoría del mundo lo sorprendió. Y yo le quiero preguntar, Rusia era gobernada por zares, una especie de reyes. Luego vino la revolución del 17 y desplazó ese sistema por el sistema socialista comunista y se impuso. Ese movimiento fue un movimiento solamente en Rusia o se produjo en una comunidad de naciones que se pusieron de acuerdo o se fueron poniendo de acuerdo hasta conformar las 15 o las 11. Eran 15 repúblicas. Las 15 repúblicas con intereses comunes. Y se lo hicieron a la fuerza o espontáneamente. Bueno, ese yo creo que es un proceso que debe ser visto cuidadosamente porque la experiencia histórica de alguna forma está gravitando hoy en día. Hay que recordar lo que fue el zarismo. Yo recuerdo una vez que visitó Margaret Thatcher la Unión Soviética, estuvo en Moscú y visitó San Petersburgo y estuvo en el Hermitage, que es uno de los museos más grandes del mundo. Y allí se exhibía, había una exposición de todos los bienes que tenían los zares. Y cuando ella vio eso, el lujo que había en esa sociedad, una sociedad pobre, ella dijo, viendo esto uno entiende qué fue lo que pasó ahí. Ese fenómeno de la concentración de riqueza arriba y un pueblo pobre abajo. Y en ese momento, ¿qué tamaño tenía Rusia? No, Rusia era... La que tiene hoy. El que tiene hoy. El ¿Y tamaño Siberia que le pertenecía en esa época? Sí, claro. A los zares. Sí, claro. Sigue. Siberia, sí, no, muy bien. Sí. Bueno, y había una diferencia en la clase social de tan grande. Sí, sí, pero brutal. Brutal. Ya. Era una sociedad en donde habían incluso algunos reflejos del feudalismo. Ya. La URSS se formó en el 1924. 3 años después de la 17. No, la revolución fue en el 17. 8. Y recuerde usted que Rusia, el zarismo, influenciaba toda esa zona del Asia Central. Lo que hoy son los TAN, Uzbekistán, Tayikistán, toda esa zona, el zarismo la influenciaba. De alguna forma, ellos dominaban esos territorios. Recuerde usted que Lenin habló de la Rusia zarista como la cárcel de los pueblos. La revolución trató... Nos va diciendo de una vez, doctor, así como crece primero el zarismo y después el socialismo, cuando aparece la ortodoxia o esa religión en Rusia. No, eso fue... ¿Antes de los zares? No, eso fue durante lo que se denominó como la Rus de Kiev. Uno de esos que tuvieron bajo su mando la dirección del Estado unificado que se creó y que agrupó a todos esos pueblos eslavos que habitaban ahí, que se llamó la Rus de Kiev. Vladimir I fue el que adoptó la religión ortodoxa como la religión oficial, dependiente de Oriente. Sí, de la iglesia ortodoxa. Pero esa fue una decisión que se tomó
Estamos hablando de los años, qué sé yo, del siglo X, XI, más o menos. Pero que era antes cuando del tenía, 17. que era, sí, claro, cuando tenía su esplendor la Rus de Kiev. Bien, perfecto. Perfecto. Siga entonces. En el 24 se conforma la URSS. Se conforma la Unión de ¿Voluntariamente o fueron ocupando los rusos las otras naciones? Bueno, yo creo que ese fue un proceso mediante el cual se trató de darle algún tipo de participación en la gestión de sus propios asuntos a una serie de grupos étnicos que convivían en esos territorios con los rusos que eran mayoritarios. Bien. Y entonces usted ve, por ejemplo, que se conforma Uzbekistán, Tayikistán, todos esos dos grupos, el grupo de los TAN y luego los grupos que yo le digo Europa, es decir, los que van desde Rusia, Ucrania, hasta, inclusive después llegó a Polonia, todos esos países que formaban el grupo, pero comenzando con Ucrania. Ese grupo de Europa, ¿cómo llega a ser URSS? Bueno, dentro de ese mismo proceso. ¿Fue primero que los TAN o después? No, fue un mismo proceso. Ucrania, por ejemplo, se proclamó independiente en 1918. ¿Independiente sí. de quién? Independiente de los zares. Proclamó su independencia, se proclamó como república en 1918 porque recuérdese que los zares manejaban todos esos territorios. Muy bien. Pero y entonces aprovechando que Rusia sucumbió en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues ahí ellos se proclamaron como república independiente, aprovechando esa coyuntura. Pero como nosotros no abrimos teléfono, yo te hago las preguntas que yo recibiría. Por ejemplo, específicamente Ucrania. Lo primero es que yo pienso que cuando Putin contrata a los señores del Wagner, lo hace porque cuando hace el llamado a reclutar soldados, dicen muchos, pero nosotros no vamos a pelear. Y ayer se lo dije a Consuelo, que me ocurrió a mí el 24 y el 25 de abril, que veíamos guardias que pedían que le cambiemos el uniforme. Te cambio mi uniforme, consígueme una camisa. ¿Y por qué? Porque yo no me voy a enfrentar a mis compañeros. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto la cultura rusa y la ucraniana hicieron que haya una resistencia de cierto tipo de la población a pelearse entre sí? Bueno, esa es la respuesta a esa pregunta, hay que buscarla en la historia. Me da la oportunidad de yo explicar lo siguiente. Sí. Rusia, Ucrania y Bielorrusia surgieron en un mismo proceso, con una historia común, con una cultura común, con una base lingüística muy parecida porque son idiomas que se parecen muchísimo, con una historia común y además de eso perteneciendo a una misma etnia, porque todos son eslavos orientales. Y entonces esos grupos habitaban en ese inmenso territorio que hoy es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, solo que había una situación de dispersión y hubo un proceso de unificación que conllevó a la formación de eso que yo le mencioné, que fue la Rus de Kiev. Tenía el Estado que surgió de un proceso de unificación, su capital en Kiev, pero todos se consideraban rusos. Se llamaba la Rus de Kiev. Rus era el término que utilizaban los habitantes de esa zona para denominar a los nórdicos con los que establecieron alianzas militares para hacerle frente a los bárbaros que incursionaban ahí. Y la Rus de Kiev estaba dirigida justamente por un descendiente de esos grupos que era Rurik, y de ahí se establece lo que se denomina como la dinastía rúrica. Pero todos eran rusos,
todavía no existía una distinción entre ucranianos, bielorrusos o rusos. Eran prácticamente lo mismo, con todas esas cosas en común. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hubo un proceso de lucha dentro de ese Estado que se conformó, gigantesco, que produjo una fragmentación y se creó entonces el Principado de Moscú, que fue la cuna de Rusia, y se creó un principado que se llamó Galicia Volhynia. Esa Galicia Volhynia fue la primera expresión de lo que hoy es Ucrania. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que todos esos territorios los tomaron por asalto los mongoles, que duraron ahí dominando los territorios más de 200 años, más de 2 siglos, los mongoles. Y los mongoles fueron desalojados desde el Principado de Moscú. Esa campaña la encabezó un militar llamado Dmitri Donskoy. Y había, bueno, eso fue durante el zar Iván III. Desalojaron los mongoles y Rusia pasó a tener el control de todos esos territorios. Ahora, Ucrania posterior, lo que era el Principado de Volhynia, Galicia, fue ocupado por una alianza que se creó integrada por Polonia y Lituania. Tomaron esa parte, lo que hoy es el territorio de Ucrania. Y posteriormente entonces se produjo la primera repartición, aprovechando contradicciones internas que se produjeron en lo que se denominó la mancomunidad polaco-lituana. Se aprovechó para hacer la primera partición de Polonia, que fue en el 1772 aproximadamente, y esos territorios se los repartieron los prusianos, los rusos y los austrohúngaros, el imperio de los Habsburgo. Se distribuyeron, eso fue la primera partición de Polonia. Después se hicieron otras 2, la última fue después de la guerra napoleónica. Recuerde usted que los rusos jugaron ahí un papel determinante en la derrota de Napoleón Bonaparte, con la famosa batalla de Borodino, y eso pues de alguna manera influyó en que Rusia recibiera una porción importante de esos territorios. Cuando se produce el colapso de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, entonces Rusia pierde una parte importante de su territorio. Ucrania se declara su independencia. Polonia logró recuperar sus tierras, los polacos lograron recuperar sus tierras, pero se produce entonces en Rusia la revolución de octubre. La del 17, de la revolución del 17, ¿fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial? Fue ahí mismo, o sea, mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, recuerde usted, en febrero de 1997 se produjo aquella insurrección que produjo la abdicación de Nicolás II. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque había la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial produjo una situación muy difícil. Y en el marco de esa situación de crisis fue cuando surgieron los soviets. Los soviéticos. Que eran consejos que permitían la participación de obreros, campesinos, en los asuntos del Estado. Ocurre octubre del 17, hasta el 24 en que se conforman entonces la Unión de Repúblicas Socialistas, en el 24, ¿verdad? Sí. Ok. Del 24, del año 24, al año 88, 89, cuando viene viene Gorbachev. Esos años, ¿cuántos son?
del 24, Sí, como 70 años más o menos. 70. Esos 70 años, la curva siempre fue ascendente de la URSS. Se convirtió en la competencia de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que durante la Unión Soviética hubo avances importantes, probablemente no en la velocidad en que ellos hubieran deseado, pero por ejemplo se logró un proceso de industrialización, que fue un proceso importante. Ellos lograron desarrollar, sobre todo, le pusieron mucha atención a la industria pesada, a la industria de los armamentos, porque una de las prioridades era precisamente la defensa. Yo creo que ahí se produjo, si usted toma en consideración lo que era la Rusia zarista, un país con un gran atraso, pues yo creo que hubo ahí avances importantes. ¿Qué lectura se le debe dar a un país que tenía gobiernos totalitarios, pero que sus gobernantes provenían de esas naciones? Es decir, la mayoría no eran rusos. Tú revisas y ves que de los principales gobernantes que tuvo la URSS en Moscú. Bueno, Stalin era ruso. Sí. Khrushchev Khrushchev nació en lo que hoy es Ucrania, pero en aquel entonces era parte de Rusia. Pero él nació Yeltsin era ruso. Yeltsin era ruso. Y Stalin era georgiano. Sí. ¿Cuál de Brezhnev, todos esos gobernantes desde el 24 hasta ahí fue el que más tiempo gobernó? Stalin. Stalin creo que tuvo 18 años, Brezhnev tuvo 18 años. Bueno, ahí tiene casi 30. Casi la mitad, ahí está casi la mitad de esos 70 años. Ahora, ¿quién fue el que más progreso le inyectó a esa nación, a ese concierto de naciones? Bueno, recuerde usted, Stalin fue el hombre que supo defender la Unión Soviética durante aquellos intentos de la y Alemania tenía una nazi. corriente dentro del socialismo, Stalin. Bueno, ese era, claro. Cuando habla de stalinismo, ¿qué es? No, el estalinismo, eso es un calificativo que se viene a utilizar después, pero siempre dentro del movimiento comunista siempre hubo tendencias. Y ese movimiento internamente tenía muchas diferencias. La URSS entre ellos tenía muchas diferencias. Sí, recuerde usted que Stalin se impuso a sangre y fuego. Stalin fusiló a los hombres más brillantes de todo ese proceso, comenzando por Trotsky, que lo mandó a matar en México. Pero esas cosas que uno veía desde aquí, por ejemplo, cómo el color cambiaba de blanco a negro, si tú cogías Alemania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, como que no tenía la misma tonalidad de sociedad, pero eran naciones que Ucrania, por ejemplo, Ucrania a nadie se le ocurría compararla con Hungría. Era casi parte de Rusia. ¿Cuál era No, fundamentalmente yo diría que la diferencia en todo ese movimiento la marcaba Yugoslavia, que tuvo un proceso con cierta originalidad. Dentro del sistema. Con cierta originalidad y con cierta independencia de la Unión Soviética. Y la tenía de verdad. Por el rol que jugó Josip Broz Tito. Y ellos y se lo aceptaron. Claro, y ellos tenían un criterio, por ejemplo, en la mayoría de esos países todo era estatal, casi todo era estatal, hasta servicios básicos, los más básicos. Pero en Yugoslavia eso se manejó distinto. Yugoslavia incluso fue parte del Fondo Monetario Internacional, cosa que no era muy habitual que hicieran los países socialistas, y usted se encontraba con algunas empresas que realizaban, que operaban dentro del esquema socialista. Yo diría que más o menos la diferencia la marcó fundamentalmente Yugoslavia. Después
los rusos influenciaron en todos esos países de Europa Oriental, porque recuerden que el socialismo llegó ahí justamente por el empuje del Ejército Rojo, la lucha dijiste contra... que ya en el 18 Ucrania se declaró independiente, pero en el 90, cuando intentó lograr la independencia. En el 90, ¿qué pasó? Se declaró independiente, lo dejaron entonces. En el 91, entonces, en el marco del colapso de la Unión Soviética, los ucranianos convocaron un referéndum, una consulta popular, para decidir si la independencia o no. Y en ese proceso, en esa consulta, se impuso abrumadoramente la independencia. Ahora, incluso votaron, esto es interesante, por la independencia votaron mayoritariamente hasta en los lugares en donde los rusófilos eran mayoría. Sí, pero rusófilos y el mapa, háblame de la geografía. Cuando marcaron lo que era Ucrania y nos ponen un mapa, esa zona, pero no de Crimea, sino el resto, ¿fue una zona que siempre quedó en discusión o siempre estuvo claro que eso era Ucrania? No, ahí no hubo discusión, porque todo eso estaba, las fronteras estaban bien delimitadas. Eso que está marcado, doctor, cuando Donbass ¿qué es eso? Esa zonita que está. Esa es la parte este de Ucrania, habitada mayoritariamente por gente de ascendencia rusa, que fueron los que se declararon independientes. Ahí es en donde está Lugansk y Donetsk. Ahí la mayoría de la población es de origen ruso. Crimea también está habitada mayoritariamente por gente de ascendencia rusa, que es eso que estamos ahí viendo. Y originalmente Crimea le quedó a Ucrania. Originalmente. Crimea era parte de Rusia. Ah, ya. Y ese fue un regalo que le hicieron durante la Unión Soviética en 1954. Le hicieron ese regalo a Ucrania. Nadie sabe cuáles fueron las motivaciones, pero recuérdese que durante ese periodo quien estaba gobernando era Khrushchev, que tenía un vínculo. ¿Qué importancia tiene Crimea para Rusia? Ahí es en donde está la zona, la flota del Mar Negro. Eso es lo que le garantiza a Rusia el acceso a aguas cálidas, porque prácticamente todo lo demás se congela. Y bueno, sin eso Rusia... Porque de no salir por ahí tendrían que irse al norte, no, porque a los gélidos. Eso es lo que le da acceso al Mar Negro. De ahí se sale del Mar Negro, se sale por el Bósforo, se sale por el Bósforo al Atlántico. Pero Rusia tiene acceso al Mar Negro, que no es por Ucrania, por Crimea. Tiene aquí. Sí, por esa zona, pero esa es una zona súper estratégica, porque además de eso, recuerde usted que fue uno de las zonas por donde penetraron los alemanes. Y bueno, Rusia siempre ha considerado eso como algo vital. Yo recuerdo una expresión de Zbigniew Brzezinski, donde él decía, y sobre todo partiendo de esa realidad, de la importancia geoestratégica de esa zona, él decía, sin eso Rusia deja de ser un imperio. Ok, cuando en Yalta se reúnen ingleses, estadounidenses y rusos y se reparten el botín de guerra, ¿cuál fue la razón por la que luego el mundo se polarizó entre norteamericanos y soviéticos? Bueno, porque recuerde usted que aunque hubo una alianza durante la Segunda Guerra Mundial, cada quien perseguía sus propios objetivos. Ahí se identificó un enemigo común, que era una Alemania que tenía unas grandes pretensiones de dominar el mundo. Y para detener
ese Entonces enemigo fue que avanza, coyuntural eso fue coyuntural. Inmediatamente, recuerde usted Y los que dicen que quien gana la guerra es Rusia a Hitler, ¿es verdad? sí, bueno, ahí hubo Los aliados. un rol que jugaron los aliados, pero fundamentalmente el mayor esfuerzo lo hizo Rusia. Eso es indiscutible. Entonces, luego de ya resolver el problema de Alemania y el nazismo, ¿cuál fue la razón por la de la gran división, la polarización la bipolarización del mundo? Era una competencia entre dos sistemas distintos, uno que era comunista y otro que era capitalista. Pero además de eso, cada quien con una vocación de dominar el mundo. No solo el problema ideológico. Hoy queda demostrado que la competencia puede ser a muerte incluso entre países con el mismo sistema, porque Sí, Rusia hoy no es comunista. Sí, pero ¿qué pasó? Que habiéndose dividido eso, ¿por qué Estados Unidos sigue con tanta influencia en Europa y Rusia prácticamente cuando se disuelve la URSS se queda sin ninguna influencia, solamente algunas relaciones comerciales? Bueno, los rusos, después de los problemas que se produjeron internos, que todo el mundo conoce, ellos abandonaron, retiraron sus militares de toda Europa. ¿Qué es la OTAN y qué es Varsovia? Son dos organizaciones militares, dos pactos militares. ¿Desaparecieron las dos? No, los rusos disolvieron el pacto de Varsovia, que unificaba todos esos países de Europa con la Unión Soviética. Era un pacto militar que se firmó precisamente en la capital polaca. Ellos disolvieron eso, se retiraron de toda Europa del Este y permitieron la independencia de las 15 ¿Para repúblicas. defenderse de qué fueron creadas esas dos organizaciones? Pues eso fue en el proceso. Si ya el nazismo había desaparecido. Pero en el proceso de competencia. Pasaron a competir por el dominio mundial, cada quien con su bloque militar. Primero apareció la OTAN y como respuesta a eso se creó el Pacto de Varsovia. Y esa era la dinámica. Y estaban ahí mismo Estados Unidos con su presencia en una parte de Alemania y con influencia en la Europa occidental, y bueno, Rusia, la Unión Soviética con influencia, con el control de prácticamente la totalidad de Europa del Este. Habían dos bloques que se enfrentaban, que competían a nivel global, en el mundo entero. Y esa fue la realidad de la posguerra. Recuérdese usted que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Churchill habló de la cortina de hierro. Bien, esos países que estaban países europeos, como por ejemplo Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania y Austria, todas esas naciones hoy son totalmente independientes y esas naciones no corrieron el mismo riesgo de Ucrania. Bueno, lo que ocurre es que desde que se disolvió la Unión Soviética, entonces Estados Unidos, que quedó como única superpotencia mundial, decidió que tenía que consolidar su posicionamiento como única potencia. Y entonces inició un proceso de reorganización geopolítica de todos ¿Y fue Estados Unidos que lo hizo? Sí, Estados Unidos fue que lideró todo eso, ese proceso, con la participación naturalmente de aliados. Y entonces esa división de Yugoslavia, ¿quién la hace Estados Unidos? Bueno, ahí se produjeron problemas internos, porque ese proceso que yo le describí de unificación de los eslavos del este, un proceso parecido se produjo. ¿Y cuántos eslavos había? Que usted ha dicho dos veces eslavos del este. Bielorrusia, Ucrania, Rusia son eslavos del este, pueblos eslavos del este. Los eslavos son el grupo étnico más grande de toda Europa.
y hay los eslavos del sur. Los eslavos del sur, que tuvieron un proceso similar a los de los eslavos del este. Una historia común, con una cultura común, idiomas que se parecen muchísimo. Y el origen común, que eran Y origen común. Y entonces eso fue lo que estuvo en la base de la conformación de Yugoslavia. Yugoslavia significa los eslavos del sur, eso es lo que significa esa expresión, ya. Yugoslavia. Entonces se formó partiendo de todos esos elementos culturales, lingüísticos, comunes, historia común que tenían, misma etnia, estamos hablando de serbios, macedonios, de bosnio, todo eso se integró la Yugoslavia. Pero ese era un estado grande, dentro del nuevo contexto, un estado como ese, lo correcto era para evitar problemas futuros, que todo eso se descompusiera. Y eso es un proceso que se alentó. Y bueno, ahí hubo diferencias internas. Y se produjo mucho ahí. Sí, pesó porque había musulmanes, habían ortodoxos, y todo eso fueron factores que de alguna manera se aprovecharon. Como se aprovecharon algunas diferencias entre rusos y ucranianos. A pesar de todas esas coincidencias, siempre hay forma de usted introducir los elementos, el germen de la división. Bueno, el asunto es que convenía en el proceso de reorganización geopolítica de Europa producir eso que ocurrió. Fíjese que la República Checoslovaquia se dividió en dos también. Y es lo que han querido hacer con Rusia, dividir eso en pequeños estados, de manera tal que no puedan acumular fuerza suficiente como para desafiar el status quo. El proceso de reorganización geopolítica incluye la ampliación de la OTAN. Y entonces Espérate un momentico. Entonces solamente Checoslovaquia y Yugoslavia son que se las dividen, se dividieron. Pero el resto de las naciones permanecieron intactas. Sí, y adoptaron. Yugoslavia en checos y eslovacos. Y eslovacos. Y los otros en los 5. En todas esas repúblicas. Hasta Kosovo se formó. Y cuando tú dices, quisieron dividir el imperio, todo lo que fue Rusia, de Putin inclusive, en diferentes estados. ¿A qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Bueno, recuerde usted que Rusia es una federación. Rusia era una federación dentro de otra federación. Y ahora es la República Federativa de Rusia, o sea, una federación. Y tiene un montón de grupos étnicos. Tiene muchos pueblos. Sí, un montón, son más de 100 nacionalidades que hay ahí, más de 100. Y entonces se entiende que este es un estado, como decía Henry Kissinger, del tipo continental, 17 millones de metros, de kilómetros cuadrados, un superestado, y ahí, bueno, pues, como es un estado del tipo continental, puede acumular fuerza como para desafiar el poder de Estados Unidos. Ese era el criterio. Siempre se decía que de ahí, de ese tipo de estado eso lo planteó Kissinger, Brzezinski también repite la misma tesis, de ahí es en donde podían aparecer los principales retos. Y entonces, ¿Y quién le vende Alaska a Estados Unidos? ¿O Rusia? ¿Quién? ¿Los zares? Sí. No fueron los comunistas. No, eso fue, no recuerdo en qué año fue que se produjo eso, pero eso diríamos que era producto de un convencimiento de que eso de alguna manera iba a terminar en manos de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tenía una política de expansión, cuando no compraba, arrebataba. Y entonces yo lo que entiendo es que eso se vendió incluso por muy poca cosa, no se entendía todavía el valor que eso realmente... Y ellos tenían control sobre eso, los rusos. Por eso mismo, o sea que si usted no tiene un control efectivo de un territorio, y difícilmente usted lo pueda defender. ¿Esa federación tiene control sobre Siberia? Oh, sí, claro que sí. Claro que sí. Y hay muchos pueblos ahí adentro. Sobre todo el territorio
de Rusia, aunque es un país realmente despoblado. Es despoblado poblacional. Tomando en cuenta los recursos naturales de la Siberia y de Rusia en general son incalculables. No, ahí hay de todo. En el territorio ruso están presentes todos los elementos de la tabla periódica, en cantidades considerables. Bueno, dicen que Rusia es el almacén de materias primas del planeta. Mundo. Indiscutiblemente que bueno, fíjense, tienen gas a borbotones, petróleo, recursos de todo tipo. Pero yo le hablaba del asunto de la expansión de la OTAN, que fue una de las causas que provocó todo esto que estamos viendo hoy, porque Rusia siempre se quejó de ese proceso. Y si estábamos en paz, ¿por qué crece la OTAN? ¿Por qué la expansión? Sí, ¿por qué tú aprovechas que yo me retiro para entonces tú ampliar tu organización? Cuando desaparece Varsovia, crece la OTAN. Exactamente. Todos esos países que antes formaron parte del Pacto de Varsovia, entonces fueron incorporados a la OTAN. Se fueron a la OTAN. Sí, porque cuando usted pierde y usted está en desgracia, todo el mundo te deja el claro. Por eso es que usted ve que hay repúblicas que están ahora mismo esperando el desenlace de esta guerra para decidir su rumbo. Entonces eso siempre provocó mucha inquietud, protesta por parte de Rusia, porque si tú te estás ampliando y estás minando de base todos esos territorios alrededor del mío, tus intenciones no son buenas. Y tú me estás dando a mí el mismo trato que siempre le dieron a las naciones vencidas. Tú estás apoderándote de mis antiguas zonas de influencia y me estás llevando bases militares porque tienes el interés de sacarme a mí del juego como un gran... Mira, la pregunta más importante que se te puede hacer es tu punto de vista de qué quiere Estados Unidos con Rusia. Quiere disminuir la competencia, es decir, quiero dormir tranquilo y quiero que tú no tengas tanto poder, cosa que todo el mundo quiere. Yo quiero un vecino que no me dé problema, pero también puede ser, quiero cosas que tú tienes, ya eso es otra cosa, quiero recursos. ¿Cuál podría ser el interés final de Estados Unidos? Bueno, las dos cosas, porque siempre hubo la intención de arrebatarle a Rusia sus recursos naturales. ¿Qué fue lo que motivó la ocupación de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi? Fue precisamente eso. Bien. ¿Cómo yo elimino la dependencia de Europa de los recursos naturales de Rusia? El gas, por ejemplo. Ese es un asunto de interés de los Estados Unidos. Sí. Es decir, Estados Unidos no quiere superpoderes que puedan desafiar su posicionamiento en el... Eso fue lo que motivó. Ahora, sí. ¿Qué pasa? Hay que tomar en consideración algo. Cuando se produjo el tema de Ucrania, recuerde usted que ya Estados Unidos se estaba retirando de Afganistán. La retirada de Afganistán marcó el final de una estrategia que Estados Unidos había diseñado pensando en Rusia. Y se retira de ese proyecto que no era solo Afganistán, sino que era un proyecto para dominar Oriente Medio, influir en esas zonas de Asia Central y por esa vía tener acceso a recursos naturales. Ese era un proyecto que se diseñó pensando precisamente en la contención de Rusia, pero apareció otro gran desafío en el Oriente Lejano, que fue China, y ellos entonces trataron de producir un viraje en su política. Bien, doctor, el gasoducto, el destino de los TAN, que uno no entiende bien el tema de esos países que están en el sur de Asia, el tema de Afganistán, los dos países, y las relaciones, primero,
chino-rusas con respecto a como una nación, naciones socialistas, y luego la actitud de Estados Unidos de ayudar a China a salir a desarrollarse, y luego tratar que compitan China y Rusia, que hoy no se ha dado. Yo quiero hablar de todas esas cosas, pero después de la pausa.